Administración en la época medieval. La administración en la época medieval se caracterizó por tres puntos importantes, que era que la autoridad política recaía en el monarca, quien dirigía la diplomacia y reclutaba ejércitos y otorgaba patronato. El segundo punto es que el monarca, junto con el consejo de asesores de la élite social, determinaba la política. El tercer punto es que los instrumentos administrativos y gubernamentales se crearon para responder a las necesidades de organización de los espacios y coyunturas históricas. La administración al interior del feudo corría a cargo del señor feudal, el cual ejercía un control sobre lo que producía el siervo. La relación de trabajo se basaba en la prestación de servicios del siervo, a cambio del señor feudal. Esta época finalizó con la aparición de los gremios. Esto quiere decir que había un monarca y había un señor feudal, el que organizaba las tierras, organizaba los ejidos y organizaba, por así decirlo, a la sociedad en concreto. Él otorgaba tierras a ciertas personas quienes las trabajaban y posterior a eso les entregaban una remuneración a los monarcas o los señores feudales. Principalmente se miraba la división social entre los monarcas y los campesinos, que eran los más bajos. La época medieval fue un periodo de transición tras la caída del Imperio Romano de Occidente, que dejó Europa fragmentada y con una fuerte influencia de la Iglesia. Durante esta etapa, la sociedad se organizó bajo el feudalismo, con una descentralización política en la que el poder recaía en los señores locales más que en los monarcas fuertes. Fue una época de conflictos constantes como invasiones bárbaras, las cruzadas y guerras internas, pero también de consolidación de reinos y nacimientos de instituciones que darían forma a Europa moderna. En la Alta Edad Media predominaba el aislamiento y la ruralidad, mientras que en la Baja Edad Media surgió en ciudades más grandes un comercio más activo y avances culturales que sentaron las bases para el Renacimiento. La influencia de la Iglesia Católica fue dominante en todos los aspectos de la vida, desde la educación y el arte hasta la política, haciendo de esta época un tiempo de gran religiosidad y superstición. Max Weber fue un sociólogo, historiador y economista político alemán que vivió entre 1864 y 1920. Es considerado uno de los principales fundadores de la sociología moderna y su obra sigue siendo influyente en la actualidad. Weber nació en Erfurt, Prusia, en 1864. Estudió historia y derecho. Después de obtener su doctorado en Derecho en el año 1889, enseñó en varias universidades alemanas y se convirtió en un destacado experto de la economía y la sociología. Weber hizo contribuciones significativas a la sociología en varios ámbitos. Una de ellas es la teoría de la burocracia. Weber desarrolló una teoría en la que sostuvo que la burocracia es una forma de organización que se caracteriza por la jerarquía, la especialización y la impersonalidad. Otras de las contribuciones de Weber son los tipos de autoridad. Él identificó tres tipos de autoridad. Es la autoridad tradicional, la autoridad carismática y la autoridad legal racional. Weber también sostuvo que la ética protestante y la predestinación fue un factor importante en el desarrollo del capitalismo en Europa. La obra de Weber ha tenido un impacto significativo en la sociología y en otras disciplinas. Su teoría de la burocracia, por ejemplo, ha sido utilizada para analizar la organización y el funcionamiento de las instituciones modernas. Su concepto de la ética protestante ha sido utilizado para analizar la relación entre la religión y la economía. Max Weber fue un pensador fundamental para la sociología moderna y su legado continúa siendo relevante para la comprensión de la sociología actual. Martín Lutero fue un teólogo, sacerdote y reformador alemán, reconocido como una de las claves en la historia del cristianismo y como el iniciador de la Reforma protestante. Su vida y sus ideas marcaron un antes y un después en la religión, la sociedad y la cultura de Europa. Sus ideas y acciones tuvieron un impacto en la división de la Iglesia y la creación de nuevas comunidades celestiales. Reforma protestante. Lutero fue una figura clave en la Reforma protestante que sentó las bases para la división de la Iglesia y el nacimiento del protestantismo.
Implantación de comunidades eclesiales. A partir de 1527, Lutero permitió que los príncipes usaran su poder para ayudar a implantar las nuevas comunidades eclesiales. Traducción de la Biblia. Lutero facilitó el acceso a la Biblia en alemán, lo que contribuyó a la propagación del protestantismo. Otras aportaciones de Lutero fueron la idea de que la fe está por encima de las buenas obras, la defensa de la idea de que la esencia del cristianismo es la comunicación directa de cada persona con Dios. La propuesta de la educación debe basarse en el debate en torno a temas significativos. La época medieval, aunque pertenece a un periodo histórico lejano, dejó un legado significativo que todavía tiene presencia en la actualidad, aunque tiene muchos aspectos que han cambiado. A continuación les diré algunos ejemplos. Como número 1 tenemos las instituciones religiosas. Como número 2 son arquitectura gótica y románica. Número 3 tenemos las universidades y con número 4 los sistemas legales. Y como 5 y último de estos son las fiestas y tradiciones. Y de fiestas y tradiciones se refiere a que muchas festividades actuales tienen orígenes medievales, como el carnaval, Halloween o las fiestas navideñas. Y aspectos que se han modificado de la época medieval es el feudalismo, el rol de la religión, la educación y alfabetización, la salud y medicina y las guerras y armamento. Y de salud y medicina tenemos que la medicina medieval está basada en teorías como los humores y remedios naturales. Hoy los avances científicos han evolucionado el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Y en conclusión, muchos aspectos medievales han sido superados por cambios sociales, científicos y tecnológicos. Algunos de sus legados perduran adaptados a las necesidades y valores del presente. La influencia medieval sigue presente tanto en las instituciones como en la cultura y el arte.